Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a presentarles desde el Colegio de San Luis. Hemos tenido en los últimos días la visita de un personaje que la verdad nos viene a traer todo un mundo nuevo para muchos de nosotros y tiene que ver con la historia marítima. Él se dedica a esta reconstrucción de barcos históricos y de barcos que fueron del siglo XVI, del siglo XVII, en fin, que fueron un parteaguas en la historia de la humanidad, en la historia marítima, en la historia comercial, en la historia simplemente. Así que les dejo para que escuchemos esta charla que tuvimos la oportunidad de realizar con un vasco fuera de serie. Ya lo irán conociendo. Les presentamos a Javier Agote. Bienvenidos, comenzamos. Javier Agote es especialista en la construcción de embarcaciones históricas y de interés patrimonial, promotor y divulgador de la cultura marítima y experto en arqueonavegación y expediciones de recreación histórica. Colabora en distintos proyectos de investigación de arqueología naval. Es presidente de la Factoría Marítima Vasca Albaola, fundador y director de Aprendistegui, Escuela Internacional de Carpintería de Ribera Landsley. En 1997 fundó la asociación sin ánimo de lucro Albaola y en 2014 abrió las puertas de Albaola, un astillero museo ubicado en Pasaía, donde construye actualmente la réplica histórica del ballenero San Juan del siglo XVI, bajo el patrocinio de la UNESCO. Actualmente ha colaborado en diversas actividades con el Colegio de San Luis a través de Casa Colsan Gilitla Ixpa. Bueno, yo nací en el País Vasco, en San Sebastián, y de oficio soy carpintero de ribera, es decir, constructor de embarcaciones de madera. Construyo embarcaciones de madera, pero de interés histórico y patrimonial. Y al mismo tiempo soy el fundador de Albaola, que es una organización que se dedica al estudio y a la conservación de esas embarcaciones, conservación y construcción de las embarcaciones tradicionales. Y bueno, hacemos mucho por la difusión de nuestra historia marítima y bueno, esa historia marítima que también nos trae hasta México, entre otros lugares, ¿no? Además muy destacadamente. Y por ese motivo me interesa muchísimo venir aquí, conocer lugares, establecer relaciones. Hay que tener en cuenta que la historia marítima lo que nos aporta es, yo creo que una de las bases de la civilización desde el punto de vista global, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el pasado la única manera que tenía el ser humano para conectar con el mundo era a través de los barcos. No había otra manera de comunicar, ¿no? Entonces, las embarcaciones eran fundamentales. Y bueno, hoy día podemos comunicar, desplazarnos con coches, con trenes, aviones, etcétera, pero antes no era así, ¿no? Y por ese motivo yo creo que es muy importante entender, sobre todo, qué es lo que hacemos nosotros en Albaola, ¿no? Es el estudio de la tecnología que hizo posible ese desarrollo de la historia marítima, ¿no? Porque sin barcos pues no habría historia marítima, pero esos barcos, cómo eran construidos, cómo eran concebidos, eso lo sabemos a partir de los estudios arqueológicos, de los estudios historiográficos, y con toda esa información lo que hacemos es construir esos barcos y aprender a navegar en ellos. Prácticamente es lo que hacemos, ¿no? Es dentro de un formato muy dinámico, construimos esos barcos y los redescubrimos por medio de las técnicas de navegación de sus respectivas épocas. Bueno, estamos ubicados en Pasaia, que es el puerto histórico de San Sebastián, en la provincia de Guipúzcoa, muy cerquita de la frontera con Francia, y ahí creamos la Factoría de la Cultura Marítima, que es un astillero naval, un museo marítimo y también es una escuela internacional de carpintería de ribera.
donde vienen alumnos de diferentes lugares del mundo. Y así estamos recuperando ese patrimonio marítimo que había desaparecido prácticamente completamente. Es decir, yo cuando era joven era un apasionado del mar, apasionado de las embarcaciones, fui testigo de su paulatina pero rápida desaparición. Entonces decidí aprender el oficio de carpintero de ribera y enseguida me interesé por los barcos patrimoniales. El desuso y la desaparición de estos barcos es algo muy general, eso ha pasado en todos los lugares del mundo. Yo creo que el mar es un ámbito, como está ajeno a la vida diaria de la gente, es algo que cuando, bueno, ya hicieron su tiempo, pues yo creo que el hecho de que entendamos más fácilmente las cuestiones de todos los días, de la tierra firme, ¿no?, de lo que nos rodea, pues es más fácil comprenderlos y si comprendemos es más fácil conservar, pero las cosas del mar siempre han estado más ajenas al común de la gente, ¿no? Y por ese motivo ha sido más fácil también que las embarcaciones se pierdan desde el punto de vista de que eran construidas en madera, un material perecedero. Muchas embarcaciones también se han hundido a lo largo de la historia, y entonces por eso no ha quedado vestigio material de las embarcaciones, a diferencia de, por ejemplo, las pirámides que tenéis aquí, ¿no?, en México, ¿no?, que están tal y como eran, ¿no?, porque estaban hechos de piedra, de materiales fuertes, y sí, eso es. Entonces, bueno, ese es el motivo. Ha habido acontecimientos muy importantes que han sido fundamentales para el devenir de la humanidad, y además que conciernen tanto la historia vasca, de donde yo provengo, ¿no?, incluso de mi provincia, Guipúzcoa, que es la primera vuelta al mundo, conocida como de Magallanes, pero que protagonizó Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano nació muy cerquita de donde yo he nacido. Y además sabemos que la mayoría de las embarcaciones de esa primera vuelta al mundo fueron embarcaciones vascas. Incluso la expedición se organizó toda la logística desde el País Vasco, ¿no? Entonces ya ves la importancia, ¿no? Y además era una historia que tiene muchísima relación con México, muchísima, porque fruto de esa primera vuelta al mundo vino la segunda expedición de Juan Sebastián Elcano, que es donde se embarcó, siendo muy joven, con 17 años, Andrés de Urdaneta, otro guipuzcoano, que fue el pupilo de Elcano. De hecho fue quien fue el testigo de su fallecimiento y el testigo de la redacción del acta notarial de su defunción, de su testamento, y fue él después quien, residiendo en México, de hecho acabó de monje agustino aquí en México, bueno, en DF. Él fue quien, después de haber aprendido la navegación transoceánica con Juan Sebastián Elcano y también fruto de su experiencia en las Molucas, donde residió durante creo que unos 8 años, él fue el artífice de haber encontrado el famoso tornaviaje, es decir, el viaje de vuelta de Asia hasta México, concretamente Acapulco. Eso él lo realizó en 1565, después de que el Reino de Castilla lo intentase durante casi medio siglo, infructuosamente, donde todas las expediciones que mandaban para el descubrimiento de esa ruta marítima fracasasen estrepitosamente, todas, hasta que Andrés de Urdaneta, el guipuzcoano mexicanizado, fuera el artífice de ese descubrimiento que cambió el devenir de la humanidad, porque de ahí nació el galeón Manila-Acapulco, que fue la ruta comercial más importante de este planeta durante 2 siglos y medio, ni más ni menos, que unía Asia, América y Europa a través del comercio marítimo de Manila a Acapulco. Fíjate qué casualidad que esta embarcación, que se llamaba el galeón San Pedro, construido por Urdaneta en Puerto Navidad, que es el galeón que protagonizó este tornaviaje, el primero, llegó en 1565 a Acapulco.
Bueno, muy curiosamente, nosotros estamos construyendo en Albaola, en la Factoría de la Cultura Marítima de Pasaya, estamos construyendo una réplica del San Juan, que es un galeón transoceánico vasco que se hundió en Canadá, fruto del contexto ballenero. Los vascos iban a cazar ballenas a Canadá, y da la casualidad que este galeón, el San Juan, se hundió en Canadá en 1565, el mismo año del tornaviaje de este otro galeón, construido por Urdaneta, ¿no? Con la tecnología y el conocimiento del País Vasco. Eso es fantástico. Entonces, la nao San Juan, el galeón San Juan que estamos construyendo ahora, está prácticamente acabado, es prácticamente un clon de ese primer galeón de la ruta Manila-Acapulco. Ya con esta nueva tecnología. Sí, efectivamente, porque esa nueva tecnología lo que hace es, estamos hablando de los primeros tipos de galeones transoceánicos mercantes. ¿Qué incorporaban? Bueno, es que hasta ese momento, digamos, los primeros barcos, por ejemplo, los barcos de Cristóbal Colón, los barcos incluso también exploratorios de Magallanes y del Cano, ¿no? Eran galeones o naos pequeñas, muy pequeñas, porque no eran barcos mercantes, eran barcos exploratorios. Lo que querían eran barcos de fácil gestión, que tuvieran poco calado, es decir, poca profundidad, porque eran mares sin cartografiar. Entonces era muy peligroso navegar por lugares desconocidos donde podía haber poco fondo, podía haber rocas que no percibían, ¿no? Por ese motivo, esas expediciones, las primeras expediciones colonizadoras, se hacían con barcos relativamente pequeños. Pero ya es en el momento en el que ya se empieza a desarrollar una economía transoceánica, que empiezan a construir barcos de más volumen, más grandes. Bien, eso está representado por este barco que construyó Urdaneta y también por la nao San Juan que estamos construyendo en este momento. Más allá de las historias de Moby Dick o de todos estos cuentos e historias fantásticas en la mar en una época específica de la humanidad, la caza de ballenas era prácticamente el sustento de comunidades enteras, y de ello, de esos recursos generados a partir de la caza de ballenas, se desarrollaban una serie de acontecimientos, intercambios importantes. Vamos a platicar en este bloque justamente de la importancia de este tipo de prácticas, de esta cacería, pero también de cómo las comunidades se desarrollan en torno a lo que la naturaleza les va proveyendo y lo que el recurso van teniendo ahí a la mano, o de cómo se las ingenian los propios seres humanos para, pues, simplemente empezar a vivir y sobrevivir acompañándose de estos recursos que la naturaleza les ha permitido tener. Los invitamos para seguir con esta charla con el vasco Javier Agote. La identidad marítima vasca era muy especial, tenía unas características muy únicas, y eso es porque en la Edad Media el eje económico, político más importante de Europa era el Mediterráneo. Y llega un momento en el que, bueno, con el descubrimiento oficial, digo descubrimiento desde la óptica europea de América, de Cristóbal Colón, entonces los vascos adquieren un protagonismo muy importante porque somos de una cultura atlántica, es decir, no éramos del contexto mediterráneo, éramos del contexto atlántico, y por ese motivo nuestros antepasados se manejaban muy bien en las olas, en los mares amplios, ¿no?, más grandes, y después tenían embarcaciones aptas para las travesías transoceánicas, ¿no? Para cuando empezó ese comercio transoceánico, los vascos tenían una posición predominante debido a su desarrollo tecnológico oceánico. Y bueno, dentro de ese contexto había una característica que era muy importante, y es que los vascos fueron los únicos en cazar ballenas a una escala industrial durante un montón de siglos, prácticamente hasta principios del siglo XVII, que es ya cuando empiezan otros europeos a cazar ballenas. Bien,
Sabemos que muy temprano en el siglo XVI ya estaban en Terranova. Creemos incluso que antes también, pero no hay evidencia todavía de ello. Pero iban asiduamente todos los años a cazar ballenas y a pescar bacalao también a las frías aguas de Terranova. Y bueno, tanto esos barcos que iban a Terranova y que después se reciclaban para los últimos años de vida útil, hay mucha documentación que indica que esos barcos eran comprados en Sevilla para la carrera de Indias. Entonces esos balleneros, esos galeones, después eran los que venían aquí, a México y al Caribe y además a otros lugares de Sudamérica, ¿no? Y bueno, yo creo que eso indica también las peculiaridades de lo que era la historia marítima del País Vasco, que estamos hablando de una cultura que ya se enfrentaba a las ballenas en lugares muy remotos, y fue después esa tecnología la que abrió los océanos a la humanidad, porque fueron los barcos que utilizó Juan Sebastián Elcano y después fue la tecnología que utilizó Andrés de Urdaneta, entre muchos otros, ¿no?, en la navegación oceánica del Pacífico. Bueno, la caza de la ballena era muy importante porque así obtenían el aceite de ballena, que era el aceite más limpio, que más alumbraba, porque se utilizaba el aceite para el alumbrado de las casas además de la gente pudiente, porque era un producto muy caro, ¿no? Pero tenía la característica de que no ensuciaba las paredes ni emitía olores. Entonces era un producto muy demandado por la clase pudiente, también la iglesia, los palacios, eran todos alumbrados por este aceite de ballena que los balleneros vascos solían ofrecer y vender, comercializar en los mercados europeos, ¿no?, con exclusividad. Y bueno, yo creo que esa es una clave muy importante de ese desarrollo tecnológico porque era muy exigente. Las ballenas se encontraban en lugares muy remotos, en lugares de muy difícil acceso, donde los mares están enfadados muy a menudo, y junto con el norte de Canadá también está Noruega, está Islandia, en lugares de muy difícil acceso, ¿no? Entonces, por ese motivo, desde siglos atrás, los vascos estaban ya listos para esa expansión del océano Atlántico y el océano Pacífico. Bueno, el San Juan es un galeón que tiene un anecdotario muy amplio, de hecho porque se encontró a través de una documentación que estaba depositada en los archivos históricos de Valladolid. Es una historiadora, Selma Huxley, una historiadora canadiense, que llega casualmente al País Vasco y ella descubre accidentalmente ese pasado ballenero del País Vasco que concierne a Canadá, pero ella como canadiense e historiadora no conocía. Fue un azar. Y parece ser que tampoco conocía ese pasado el propio gobierno canadiense, que es quien le encomienda una investigación ya más profunda, y esta investigadora va a encontrar mucha documentación que va a ponerla en manos del Departamento de Arqueología Subacuática del gobierno canadiense. Con esa información van a descubrir un montón de cosas, pero sobre todo van a encontrar el San Juan, que estaba hundido en una localidad que se llama Red Bay, en Labrador, en un lugar muy remoto, donde las aguas están muy frías, y se dieron cuenta que estaban ante el galeón transoceánico mejor conservado del mundo, además con diferencia, en una zona muy accesible, pero con el inconveniente de que las aguas estaban extremadamente frías, que paradójicamente y afortunadamente fueron las que conservaron la madera del barco. Pero la excavación arqueológica fue muy dificultosa por esa cuestión, ¿no? Pero eso no impidió que los arqueólogos del gobierno de Canadá desmantelaran el barco debajo del agua. Eso no se había realizado nunca en el ámbito de la arqueología subacuática, no en un barco tan grande. Fue extraído pieza a pieza, estamos hablando de 3.000 piezas. Tardaron 8 campañas arqueológicas, 8 veranos, en poder desarmar el barco. Todas las piezas que sacaban a la superficie eran inventariadas, dibujadas con todo detalle, y después de otros 22 años de investigación, de recomposición de todas las piezas, que habían sido reproducidas a escala reducida, ellos pudieron
elaborar unos planos detallados tanto de la estructura del barco como de las formas del casco. Por ese motivo, el San Juan es el barco más emblemático del siglo XVI a nivel mundial y afortunadamente ese barco se construyó en la misma localidad donde está ubicado Albaola, donde está ubicado la Factoría de la Cultura Marítima, en Pasaya, y es ahí mismo donde estamos construyendo la réplica fiel de ese barco que cuenta con el patrocinio de la UNESCO. Eso es muy importante, ¿no? Y gracias a ese descubrimiento y ese posterior estudio de los canadienses, a día de hoy hemos podido elucidar todo el misterio que conllevaba la tecnología oceánica del siglo XVI, que no conocíamos, nadie conocía, porque es una época en la que los barcos se construían sin planos. Los planos estaban en la mente de los constructores, que eran transmitidos generacionalmente, de padres a hijos. Por ese motivo, todas las supuestas réplicas que se han hecho a lo largo de los años de barcos de esa época son puras invenciones. Son simplemente lo que han hecho ha sido darle una estética similar a lo que están representados en los cuadros, ¿no? Los galeones. Pero la verdad es que estamos ante un momento muy emocionante porque estamos en la fase final de construcción del galeón San Juan y nos ha permitido interiorizar esa tecnología que fue clave en esa apertura oceánica que he comentado antes. Bueno, es espectacular porque primero estéticamente y materialmente, ¿no? Es un barco muy grande, ¿no? Bueno, no tiene una eslora muy grande porque es un barco de 27,5 metros, pero es muy voluminoso, ¿no? Porque es la característica de los galeones de aquella época, ¿no? Y es muy espectacular por todo lo que conlleva el barco, ¿no? Estamos reconstruyendo la historia a partir de un dossier científico que no nos imaginábamos que nos iba a llegar nunca, ¿no? Finalmente lo recibimos como un grandísimo regalo que nos hizo el gobierno de Canadá, ese país tan fantástico, ¿no? Porque decidió en aquel día, ¿no? Cuando encontraron el barco, realizar esa excavación arqueológica, esa investigación sin precedentes. Y gracias a ello, pues, nos han devuelto, y lo que es espectacular es cómo nos ha llegado ese patrimonio perdido, ¿no? Esa memoria olvidada que fue tan importante, tanto para nuestra cultura como para el mundo en general, ¿no? Porque estamos hablando de un capítulo de la historia marítima, la historia ballenera, que es de lo más fascinante que hay, que está muy bien representado por Moby Dick, pero que se queda muy corto, ¿no? La ficción, en este caso, no está a la altura de la realidad. Y estamos descubriendo un pasado fascinante, ¿no? Y nos estamos situando, ¿no? como cultura marítima, que creíamos que no lo éramos casi, ¿no? Entonces yo creo que la investigación, la ciencia, es muy importante para darnos la perspectiva real de lo que en realidad hemos sido en el pasado, ¿no? Tanto en lo que nos concierne a nosotros, pero es que esta historia que nace en la costa vasca tiene una incidencia muy, muy importante tanto en Norteamérica como en el mundo entero. Y después son estos mismos galeones los que van a venir aquí, ¿no? Con sus luces y sus sombras, ¿no? Porque obviamente la colonización lo que va a tener es un impacto muy negativo en las culturas indígenas de América, ¿verdad? Lamentablemente. Pero también es cierto que, bueno, son los vehículos que van a abrir la globalización, también con el lado que puede tener positivo la globalización, ¿no? En el sentido de desarrollo tecnológico a nivel mundial, en el sentido de que podemos comunicarnos, en el sentido de que puedo estar yo hoy aquí, en el Colegio San Luis, ¿verdad?, conversando con vosotras. Y lo que sí es importante, yo creo, a día de hoy es que la historia, ¿no?, y en este caso estos galeones, lo que tienen que ser es para crear vínculos emocionales, vínculos de colaboración, vínculos de amistad entre esas culturas con las que tuvimos relación hace tantos siglos, ¿no? Yo creo que lo que tenemos es que mirar al pasado para elaborar un presente mejor y un presente y un futuro de amistad y
y mirando a que este mundo sea un mundo solidario y un mundo mejor, ¿verdad? Tanto en el punto de vista social como medioambiental también. El Colegio de San Luis, a través de Casa Colza Gilitla Ixtla, llevó a cabo diversas actividades el pasado 8 y 9 de junio. Dentro de ellas se encuentra la sesión del curso Literatura y Pintura Surrealista con la exposición Efrén Hernández, Sueños, Imaginación y Técnica Narrativa, a cargo del doctor Juan Manuel Verdeja, donde mostró la importancia pasada y la vigencia en el presente del movimiento surrealista, dando un sentido profundo a lo ilógico. También se tuvo la conferencia El patrimonio marítimo como motor de desarrollo y recuperación de la identidad cultural, por parte de Javier Agote. En esta actividad se expuso la importancia que ha tenido la cultura naviera marítima para conectar al mundo, pero sobre todo para construir identidades interculturales. Además de la exposición, la búsqueda de la imagen, la cual se encuentra abierta al público en el Ixtla, en la que el doctor Tomás Calvillo y Abraham Navarro muestran a la par una serie de obras de mediano y pequeño formato en óleo, de pinceladas sueltas, abiertas y abstractas. Y por otro lado, la precisión del dibujo de rostros en carbón y grafito en estilo hiperrealista. Como parte de los convenios de colaboración con la Fundación Pedro y Elena, el 9 de junio en el Jardín Escultórico Edward James, tuvo lugar la lectura de poemas y comentarios sobre la obra El timón del viento de Tomás Calvillo. No te pierdas de todos los eventos que Casa Colza Gilitla Ixtla tiene para ti. Recuerda que la mayoría son en modalidad híbrida. Consulta nuestras redes sociales para próximas actividades. Albaola es un museo del patrimonio marítimo, se encuentra en España y de esto nos va a platicar en el siguiente bloque nuestro invitado, quien además nos va a dar algunos otros detalles de un tema que no nos es tan ajeno aquí en el Colegio de San Luis, porque ya se han dedicado incluso algunos libros que se han publicado aquí por el Fondo Editorial en torno a un pasaje importantísimo en la historia de México, y era este galeón que iba de Manila a Acapulco, con intercambios no solo de mercancías, con un intercambio cultural importante hace ya varios años. Así que los dejamos con esta charla que continuamos aquí, que tuvimos la oportunidad de realizar en la biblioteca del Colegio de San Luis. Continuamos. Bueno, Albaola es un proyecto muy interesante que tiene el objetivo de conocer, es decir, investigando nuestro patrimonio marítimo para darlo a conocer, pero sobre todo desde la vertiente tecnológica. Es decir, nosotros lo que hacemos es construir las embarcaciones que hicieron posible la historia marítima. Entonces tenemos que aprender cómo eran, tenemos que construirlas y después tenemos que aprender a navegar en ellas, en todo tipo de embarcaciones, porque no solamente estamos construyendo el Galeón San Juan, también construimos embarcaciones menores, pequeñas, medianas, de otras épocas, y es muy interesante porque lo que estamos incidiendo es en el estudio de la evolución naval, en nuestro caso, del contexto vasco. Y bueno, yo soy el fundador de Albaola. Eso nace del hecho de que yo desde pequeño, cuando era muy chico, tenía una pasión hacia el mar y en concreto hacia las últimas embarcaciones de madera que están en el puerto de San Sebastián, que yo fui testigo de su rápida desaparición. Por ese motivo decidí aprender el oficio de carpintero de ribera, es decir, yo quise ser aquel que iba a salvar a esas embarcaciones, ¿no? ¿Dónde estudiaste eso? Entonces yo estudié inicialmente en el Museo Marítimo de Maine, en Estados Unidos, en una escuela, en The Apprenticeship, una escuela fantástica, muy, muy interesante, fundada por Lance Lee, un gran hombre que quiero mucho,
que me dio la oportunidad de aprender mi oficio. Y además yo, fruto de esa experiencia, lo que he hecho ha sido crear otra escuela basada en el modelo que a mí me dio esa formación y que tenemos en la factoría Albaola, en Pasaia. Y bueno, Albaola nace entonces con un formato muy chiquitito, ¿no?, donde estoy yo solo en el año 97, pero tomo la decisión de crear un organismo que sea el que pueda dar respuesta a todas estas inquietudes que yo tenía, ¿no? Es decir, que sea el organismo que vaya a investigar las embarcaciones, que las construya, que navegue en ellas y que dé a conocer ese pasado marítimo, ¿no? Entonces, la cuestión es que este proyecto se va desarrollando exponencialmente y desde 2014 estamos en unas instalaciones muy interesantes, que es la Factoría de la Cultura Marítima, que ya es un astillero, pero también es un museo marítimo y una escuela internacional de carpintería de ribera. Y es en esa factoría donde damos pie a un sinfín de proyectos muy interesantes, donde la última embarcación que hemos construido apenas hace 10 días es una chalupa del siglo XVI, pero enteramente construida de chocolate, de 8 metros de eslora, 2 metros de anchura, que pesa casi 2.000 kilos de chocolate, que la botamos al agua, que navegó. ¿Flotó? Sí, flotó, sí, flotó. ¿Y por qué chocolate? Bueno, porque los chocolateros del País Vasco se interesaron por lo que hacemos y nos propusieron a ver si les podíamos ayudar a hacer una chalupa de chocolate. Y claro que sí. Y además ha sido muy interesante porque por medio de esa acción, que a priori pues no se desmarca de lo que hacemos habitualmente, hemos conseguido despertar el interés de yo creo que un espectro bastante amplio de la sociedad respecto a lo que hacemos, ¿no? Que a priori no tenían interés respecto a la historia marítima, pero que este proyecto yo creo que ha despertado el interés de mucha gente ajena a la historia, ¿no? Y lo que sí es interesante es que, bueno, yo estoy aquí en México para establecer relaciones con el Colegio San Luis, con comunidades indígenas, cooperativas indígenas de México. Y bueno, lo que queremos es establecer relaciones pues, para valorizar las culturas indígenas de México, allí en Pasaia, en Albaola, y desarrollar proyectos de colaboración donde también queremos poner en valor los productos cooperativistas y tal vez es probable que podamos comercializar cacao mexicano para que nuestros reposteros en el País Vasco puedan seguir haciendo su trabajo, pero utilizando un producto de grandísima calidad, que además puede tener un impacto muy positivo en las comunidades indígenas de México. Bueno, yo respecto a cómo está el mundo hoy día y las relaciones interculturales, y yo solamente te puedo hablar desde mi posición de persona de vasco que habla su idioma minoritario. Es decir, nosotros hace 2000 años, cuando llegaron los romanos al País Vasco, éramos indígenas, europeos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Solo que eso está olvidado hace mucho tiempo. Pero sí es cierto que en el País Vasco nosotros hemos tenido una historia reciente, ¿no? Pues el franquismo, que por cierto quiero aplaudir a México porque es uno de los pocos países que no reconoció el régimen de Franco, ¿no? Régimen dictatorial, que yo conocí siendo niño. Franco murió cuando yo tenía 11 años y durante ese régimen nuestra identidad y nuestro idioma fueron perseguidos. Y entonces, bueno, en el País Vasco pues hay una dinámica de revitalización cultural, de recuperación de nuestro idioma, de nuestra identidad, que también es donde se engloba, yo creo, el trabajo de Albaola, ¿no? La recuperación de esa historia, de ese pasado marítimo. Y yo cuando vengo aquí a México soy muy sensible, como mucha gente de donde yo vengo, respecto a las culturas minoritarias, a los idiomas minoritarios, que creo que además en México hay 69, por lo que he leído, una barbaridad, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no?
Y sí, sí puedo decir que hay lugares en Europa donde hay mucha población que pues vive esa realidad de cultura minoritaria. Yo creo que son lugares muy afines a lo que sucede en México y en las comunidades indígenas de toda América, ¿no? Sin duda alguna, y del mundo. Entonces yo creo que sí es importante, ¿no? Ser conscientes de ese drama de la colonización, ¿no? Drama respecto a las comunidades indígenas que sufrieron muchísimo, esa pérdida identitaria. Yo creo que hoy día sí tenemos oportunidad y tenemos herramientas, ¿no? de poder resarcir también, ¿no? desde el contexto, ¿no? europeo, español. Creo que debemos de crear dinámicas para ayudarnos, para conocernos y para crear alianzas de amistad, ¿no? que reparen también ese pasado tan desafortunado, ¿no? Bueno, el galeón Manila Acapulco podría hablar durante mucho tiempo. Estamos hablando de una historia que duró 2 siglos y medio. Y claro, cuando Andrés de Urdaneta construyó el primer galeón Manila Acapulco, era un galeón muy diferente al último, ¿no? Porque a lo largo del tiempo los galeones fueron evolucionando, fueron creciendo en tamaño, adoptando nuevas características, que por cierto, las últimas características, los últimos galeones, creo que fueron 7, fueron diseños de Gastañeta, que era otro guipuzcoano, ¿no? que destacó por hacer los mejores galeones de su tiempo, ¿no? Y unos galeones muy imponentes, muy grandes, ¿no? Antonio Gastañeta, de Mutriku, y que yo he seguido su legado desde hace mucho tiempo y me he interesado mucho por las características de sus galeones, ¿no? Y es muy interesante ver cómo el primer galeón es un galeón ideado por Urdaneta y los últimos son galeones de Gastañeta, ¿no? Además era una ruta muy exigente porque era la más larga de la humanidad. Estamos hablando de un viaje larguísimo. Estamos alrededor, bueno, variaban, pero podemos decir una media 5 meses de navegación. Muchísimo, donde en una época en la que los alimentos no se conservaban tan bien como hoy, había bastantes problemas con la desnutrición, con la falta de vitaminas, en fin, eran navegaciones muy, muy, muy duras. Bueno, a mí lo que me interesa muchísimo de ese comercio es los intercambios culturales. De hecho, a España llegaban los famosos mantones de Manila, que están muy apreciados, eran una toca o unos pañuelos que las mujeres solían llevar encima, ¿no? Y que eran muy, muy apreciados, ¿no? Pero tantos productos, ¿no? La seda, la porcelana, en fin, toda la plata que iba de México a China, ¿no? Que China tenía de todo menos la plata y que era proveída por los galeones de Manila, ¿no? Y junto con los productos que adquirían a cambio de la venta de la plata, pues venían cantidad no solamente de objetos materiales, sino también de pensamientos, de costumbres, de música, en fin, de todo, ¿no? Y yo creo que es muy interesante incidir, ¿no?, en esas relaciones interculturales que fueron posibles gracias al galeón, que hicieron posibles que México tuviera una influencia muy destacada en Asia y que es una historia fascinante también muy poco conocida. Yo creo que es importante poner el acento en el pasado para comprender por qué en México yo he visto gente que tiene rasgos muy asiáticos y me explican que sí, que era gente que venía a bordo de esos galeones y que se instalaron aquí. Japón, China, Manila, en fin, de lugares muy distantes. Entonces, bueno, se desarrolló, a pesar del drama inicial colonizatorio, ¿no? Después yo creo que al tiempo se creó una fusión intercultural muy provechosa para la humanidad. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Y sí que me fascina esa evolución que fue posible gracias a estos galeones.
Bueno, llegamos a la parte final de esta charla que tuvimos oportunidad de realizar con Javier Agote, este especialista que, bueno, pues a lo largo del mundo ha ido conjuntando esfuerzos, historias, proyectos y que se han sumado a todo el trabajo que él tiene. Como ya escuchamos en la charla, bueno, pues él estudió en Estados Unidos una especialidad muy interesante que es carpintero de ribera, especializado en la reconstrucción de barcos históricos, cómo eran todos estos barcos vikingos en una época en donde la tecnología era muy rudimentaria y en donde el mundo no se comunicaba ni siquiera por aviones, era el único medio para interconectar continentes. Así que bueno, de eso seguimos charlando, además de parte de las actividades que tuvo acá en el Colegio de San Luis y bueno, pues en donde ya por segunda ocasión tuvimos su visita a lo largo de los últimos años. Se ha enlazado y relacionado con varios investigadores y bueno, pues hoy también estuvo realizando algunas actividades académicas, impartiendo conferencias y bueno, trabajando de la mano con algunos historiadores y otros expertos aquí desde el Colegio de San Luis. Bueno, nosotros, por ejemplo, el último barco que hemos construido es un barco muy interesante, que además es un tipo de barco menor. Estamos hablando de un patache del siglo XVIII, de una eslora de 15 metros, pero que navega muy bien. Tenemos un catálogo de planos de época, porque en el siglo XVI no había planos, pero ya en el siglo XVIII sí los había. Previamente a la construcción de los barcos se hacían los planos tal y como los conocemos hoy día. Y bueno, decidimos construir ese en concreto porque también corresponde con una época muy importante, la época final del galeón Manila-Acapulco, ¿no? Y es un tipo de barco que, además de estar navegando por Europa, realizando tareas de cabotaje del litoral, también se utilizaba en el ámbito americano y asiático para, no solamente para realizar tareas de cabotaje, pero sobre todo para hacer tareas de cartografía y de estudio de la geografía, ¿no? Porque eran embarcaciones veloces, fácilmente maniobrables. Entonces ha sido muy emocionante construir por primera vez un patache de principios del siglo XVIII, porque después de haberlo construido lo hemos botado al agua, hemos navegado, apenas hace 2 o 3 semanas estaba a bordo, realizando una misión de transporte de mercancías a bordo del País Vasco a Bretaña, al noroeste de Francia, donde hemos participado en un festival marítimo excepcional en el Golfo del Morbihan. Cualquier otro podía haber llegado, porque son festivales marítimos que reciben barcos de madera, barcos históricos en algunos casos, y muchos de ellos suelen llegar vacíos, ¿no? Sin más, lo único que llevan es el contenido histórico del barco, pero esta vez hemos querido sumarnos a esa dinámica del transporte de mercancías a vela, porque creo que estamos en un momento incipiente de esa dinámica, que arrancó no hace mucho en Holanda, con un barco que se llama el Tres Hombres, un nombre en castellano. Os invito a que sigáis el proyecto de estos amigos holandeses. Y ellos idearon el concepto del transporte a vela de mercancías porque estamos en un momento en el que hay que buscar nuevas alternativas de cara al cambio climático, ¿no? Ya está bien de quemar combustible fósil, estamos contaminando ya sin mesura y hay quien se dio cuenta que antes, durante siglos, se transportaban las mercancías, sobre todo transoceánicamente, por medio exclusivamente del viento. Y bueno, pues hay algunos que se han lanzado en esa dinámica, nosotros les hemos seguido y es lo que queremos hacer, por cierto, con tanto el Galeón San Juan como con otros que van a venir, pero estas embarcaciones menores que tenemos también las estamos empezando a utilizar y en este caso transportamos sidra del País Vasco y vino de Burdeos, porque hicimos escala a Burdeos, en Burdeos y llegamos a ese festival con esa mercancía pues tan agradable que pudimos vender allí y que fue un experimento por nuestra parte, ¿no? Yo creo que con la cultura marítima, el patrimonio marítimo, se pueden hacer muchas cosas. Los barcos son los ejes centrales de un discurso, de una memoria, pero también se le puede dar un sentido práctico, ¿no? Y también podemos vincular a las culturas en la actualidad.
Yo tengo muchas ganas de venir navegando a México con nuestros barcos y darles utilidad, ¿no?, desde el punto de vista práctico, y tal vez, quién sabe, podamos transportar ese cacao fantástico que tenéis aquí, tantos productos, y los podemos comercializar en Europa, y que parte de esos beneficios vuelvan a ser invertidos en las comunidades que han producido esos productos, ¿no?, y que sean también que sea una manera de resarcir y de colaborar en el bienestar de las comunidades mexicanas, ¿no? Bueno, yo la verdad es que el Colegio San Luis lo sigo desde hace mucho tiempo. De hecho, es mi segunda visita. Ya estuve aquí hace 6 años porque tuve la oportunidad de conocer al doctor Tomás Calvillo, no aquí, paradójicamente, sino inicialmente en Manila, porque él es un estudioso del galeón Manila-Acapulco. Él fue el fundador de la fundación del galeón Manila-Acapulco, allí en Manila, cuando él fue embajador de México en Filipinas. Y bueno, él me contactó, yo tuve la ocasión de estar allí varias veces, ya hemos establecido una relación ya no solamente profesional y de investigación, sino también de amistad, y esa amistad y esas colaboraciones que hemos establecido con Tomás Calvillo también nos han dirigido, como no, al Colegio San Luis, y me parece que hace una labor fantástica, y además, bueno, pues estamos ahora explorando posibilidades de colaboración ya de cara a desarrollar proyectos muy interesantes, ¿no?, transoceánicos. La arqueología naval, muy interesante, además estoy muy contento. El otro día di una conferencia de nuestro trabajo en el Museo de Antropología de México, un museo espectacular que ya descubrí en mi viaje anterior, pero también tenemos una magnífica relación con Roberto Junco, que es un aclamado arqueólogo subacuático mexicano, que ha visitado Albaola también. Nos conocemos ya desde hace un tiempo, y bueno, ahí también con los arqueólogos mexicanos, que además hacen una labor muy, muy interesante, tienen muchísimos proyectos de investigación, unos de los cuales nos conciernen directamente, porque están investigando, están intentando ubicar a Nuestra Señora del Juncal, un barco construido en Pasaya también. O sea, es increíble, ¿no?, los vínculos que hay históricos entre donde yo provengo y México, ¿no? Y bueno, también ellos encontraron las anclas, las supuestas anclas, pero parece ser que así eran, de la expedición, la primera expedición de la llegada de Hernán Cortés, ni más ni menos, ¿no? Y tienen localizados los barcos de Hernán Cortés, parece increíble, ¿no? Entonces, bueno, yo les deseo mucha suerte en sus investigaciones, porque obviamente yo creo que pueden iluminar al mundo, a la humanidad, ¿no?, con esa historia oculta, ¿no?, que está aquí oculta debajo del agua, y que este Departamento de Arqueología Subacuática de México está haciendo una labor fantástica. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará el panel Justicia Hídrica y Trasvases. La mirada desde las comunidades. El 27 de junio a las 17 horas en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía, Patio Barroco de la Universidad Autónoma de Querétaro. El programa de estudios literarios del Colegio de San Luis invita al primer coloquio de literatura potosina, del 19 al 30 de junio en el Museo Francisco Cosío. Consulta el programa completo en nuestra página de Facebook. Se encuentra abierta la convocatoria del primer coloquio internacional, Encuentros y experiencias en la investigación, incidencia y el acompañamiento en casos de violencia feminicida y feminicidio en México y América Latina. Tienes hasta el 25 de agosto del 2023 para enviar tu propuesta. Revisa los requisitos en nuestra página web. Se llevará a cabo el segundo diálogo por el agua y el territorio, en defensa de San Marcos y el río Calabacillas, el 28 de junio a las 10 horas en el Aula Magna del Colsan. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.
Bueno, pues de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya escucharon esta historia de la mano de Javier Agote, este vasco que se ha apasionado de la reconstrucción de barcos históricos con todas las enseñanzas y aportaciones que ello nos puede dejar, nos lleva, nos traslada de algún modo a otra época en el tiempo y que sin duda es un tema interesante, no solo para los historiadores, para el público común y corriente, porque nos permite adentrarnos a toda esta ventana dentro de la historia. Gracias por habernos acompañado, nos esperamos en la próxima semana. Ya sabe, el programa lo estrenamos hoy martes, mañana miércoles ya está disponible en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Gracias, soy Lidia Juárez, pásenla bien, hasta la próxima.